Bienvenidos a una propuesta más del Otro Enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo y hoy quiero felicitarles por ser el Día de los Enamorados y quiero felicitar también a mi media naranja, Miriam Cabrera. Pero hay varios temas que quiero tocar, además de ser hoy Día de los Enamorados. Hoy es un día y mañana y pasado y el 20, o sea, febrero para mí me da en el corazón y me da en el corazón por la pérdida de gente valiosa. Muchas veces me toca con familiares, como fue el caso de mi padre, José Joaquín Olivo, y de mi hijo, José Joaquín Olivo. Pero en el día de hoy, en el año 1998, muere el cura Pérez. Ojalá que el control me ponga la foto del cura Pérez. El cura Pérez, igual que Camilo Torres, de quien fui seguidor y miembro del Movimiento de Liberación Nacional de los Comités Revolucionarios Camilo Torres, y vamos el 16 a entrevistar a Wellington Arcanio Peterson sobre el movimiento guerrillero de Camaño, pertenecía a la teología de la liberación y abrazó la lucha armada para la liberación de los pueblos. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Cura Pérez había nacido en Zaragoza en mayo de 1943 y muere el 14 de febrero de hepatitis en las selvas de Colombia, integrado, igual que Camilo Torres, al Ejército de Liberación Nacional. Con esta breve introducción del cura Pérez, a quien les rindo tributo, yo personalmente, en este día, quiero introducir también el tema de los mercados. ¿Cuál es el comportamiento de los mercados? Ha sido un lunes rojo. A esta mañana, al amanecer, hubieron fuertes caídas y vamos a analizar esta caída que se da en Europa, Asia y también se da inicialmente en Estados Unidos, aunque después comienzan a subir. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar del petróleo también, la incidencia, qué es lo que está pasando. Nos vamos a ir a un corte, pero antes del corte quiero decirle que este programa se transmite todos los días, de lunes a jueves, a las 9 de la noche. Y usted solamente tiene que poner cananga.tv. En cualquier dispositivo electrónico que usted tenga inteligente, usted va a buscar a Google o su buscador de preferencia y va a poner cananga.tv. Y ahí usted va a recibir nuestra señal, ya sea en una computadora, en un televisor inteligente, en una laptop, en un celular, donde sea, pero usted va a recibir nuestra señal. 9 de la noche, hora de República Dominicana. Pero si no puede a esa hora, pues usted sencillamente se registra en YouTube y busca El Otro Enfoque con Darío Cuba y va a darle a la campanita para recibir toda nuestra propuesta. Y si esta le gusta, pues usted le da un me gusta y la comparte en sus redes de relacionados. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar qué está pasando en la economía internacional. De ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD.
para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La situación en los mercados es un tanto delicada. Hay varias razones para que esto se estén comportando como se han estado comportando. Primero, esa flexibilización cuantitativa, el QE, como se dice, que comenzó a inflar los recursos del sector financiero y que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo todavía le han quitado esos estímulos financieros al sector financiero, valga la redundancia, y sigue inflándose. Y la inflación sigue creciendo. Ya la inflación registrada en Estados Unidos es 7.5. Entonces, aquí vamos a ver hacia dónde vamos a llegar. Al amanecer, en el día de hoy, las primeras informaciones que llegaron fue de un lunes rojo en Europa. El IBEX cayó en muchísimas naciones, principalmente cayó el sector turístico, aunque después, ya entrada en la tarde, comenzó a repuntar fuertemente, o sea, había comenzado a repuntar. ¿Y por qué cae el sector turístico en el IBEX en Europa? Con las declaraciones de Biden recientemente diciendo que Rusia iba a invadir a Ucrania este miércoles, el miércoles 16, crea una señal o manda una señal muy mala a los mercados. Muchas veces nosotros hablamos de que el hombre es un ser racional, pero también es un ser emotivo. Y la economía se mueve en bases a emociones. Esa situación frena la inversión, hace que caiga la inversión en esa área y comienza a caer, pero también en la bolsa asiática comienza a caer, e inicialmente cuando abre Estados Unidos caen algunos, aunque después he visto que el Nasdaq, que tiene que ver con las inversiones tecnológicas, ha subido y ha arrastrado un poco al S&P 500, que son las 500 empresas que cotizan en la bolsa, pero el Dow Jones se mantiene abajo. Es una situación complicada. También hemos visto que los precios del petróleo se dispararon, en base a esta situación, se dispararon sobre los $95, aunque ya al caer la tarde, el Brent está alrededor de $93 con centavos y el WTI está alrededor de $92, 91, $92. Vamos a ver eso en breve. Pues yo le voy a enviar al Control Master los precios del petróleo para que lo tengamos. ¿Y por qué yo insisto mucho en los precios del petróleo? Porque más que los mercados, más que el comportamiento de los mercados, de lo que pasa
en las empresas tecnológicas, de lo que pasa en el sector de bienes raíces en Estados Unidos y en Europa, de lo que está pasando en las inversiones, en los startups y todas esas cosas. A nosotros nos da de lleno lo que pasa en el comportamiento de los precios del petróleo. Y nos da de lleno porque nosotros somos importadores netos de energía. Entonces, cuando estos precios se disparan, nosotros tenemos graves problemas en balanza comercial dentro de la balanza de pago. Se incrementa ese déficit histórico que nosotros venimos teniendo en la balanza comercial dentro de la balanza de pago, y eso no puede crear problemas inflacionarios. Problemas inflacionarios por el lado de la energía. Como ya hemos visto en varios programas a través de este medio, que lo hemos analizado, que analizamos con Espaillá, que los dos que hemos hecho con Espaillá, nos indica que el petróleo incide, o las energías inciden transversalmente en toda la producción nacional, internacional, todo lo que se mueve. Entonces, en momentos que hay altos niveles inflacionarios en los países centrales, que se da, por un lado, por la baja productividad de esto, de mucho, la baja productividad debido a que han invertido muy poco en el desarrollo tecnológico, aunque sean potencias tecnológicas, porque se han ido a desarrollar sus industrias fuera de Estados Unidos y fuera de Europa, buscando mano de obra barata, principalmente hacia Asia, para incrementar su tasa de ganancia, que en ese modelo neoliberal vimos cómo ese componente de ganancia en las grandes empresas, en la tecnológica y todo, se fue concentrando y aumentando. Pero tanto Estados Unidos como Europa se centraron más en los servicios con el área industrial. Entonces, al no incrementar la productividad con un incremento en la demanda debido al cierre de los mercados con el coronavirus, o sea, en el 2020, eso inicialmente tuvo una incidencia en la caída de los precios de todos los bienes producidos. Una caída y quiebra de muchas empresas. Pero esto hizo que los grandes gobiernos salieran al rescate de sus empresas, pero también salieran al rescate de los obreros y los consumidores, y le pagaban dinero para que se quedaran en casa. Estos estímulos monetarios que se le daban a la gente hacía que las personas comenzaran a demandar más. Y esto hace que a finales del 2020, principios del 2021, la economía comience a dinamizarse y comience a crecer. Y hace también que los dominicanos y dominicanas que están residiendo en esas naciones puedan remesar más. Y es por eso el comportamiento positivo en el crecimiento de las remesas en el 2020 y ese comportamiento positivo en el envío de las remesas en el 2021. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Como ha habido en el área de la economía real, porque cuando tú pones ese dinero, no así con la flexibilización cuantitativa, ya lo hemos explicado varias veces, cuando tú das la flexibilización cuantitativa, que es ese financiamiento con tasa cercana a cero a las grandes industrias, pero muy vinculada al sector financiero, ese dinero se va a la bolsa, a comprar en la bolsa acciones de empresas relacionadas a ese sector financiero. Ellos comienzan a comprar acciones
y eso comienza a presionar hacia la alza. Por eso ustedes ven que Tesla, que es una empresa que produce menos que Ford, que produce menos, mucho menos vehículos que Ford y que Chevrolet, que la Chrysler, que Toyota, que Nissan, las valoraciones de Tesla en bolsa son muy altas, son mucho más altas. Y los grandes beneficios que tiene Tesla, lo tiene a través de la venta de acciones en la bolsa de valores. Entonces, aquí vemos cómo esas empresas se van beneficiando, pero cuando hay que cerrar la economía, y darle dinero a la gente, ese dinero no va a la bolsa, va a la economía real. Cuando se creía que no se iban a comprar vehículos, la gente comenzó a comprar vehículos porque estaba acumulando, estaba recibiendo dinero por parte del Estado y estaba recibiendo dinero en muchos casos por parte de su empresa. Ese sobreingreso que tenían les permitía a ellos ir a la economía real, al mercado, y comprar. Entonces se dispara la venta de vehículos. Pero hay otra cosa que se dispara, que es la venta de casa. Las personas comienzan a comprar casa porque no tenían para no pagar alquiler de su vivienda. Comienzan a comprar casa y se disparan los precios de las casas. Entonces, al dispararse los precios de la casa, se disparan los precios del cemento, de la varilla, de la madera. Ustedes pudieron ver que en el 2021, a finales del 2020 y principios del 2021, los precios de la madera se dispararon grandemente, y también esto tiene un componente en los precios del cemento a escala internacional. Ahora, ¿qué pasa con las economías? Que entonces se da por otro lado el falso flete que hemos hablado. O sea, cuando tú mandas a buscar a China productos para traerlo para acá, como las economías estaban cerradas, esos barcos se van vacíos y vienen llenos. Pero alguien tiene que pagar ese flete. La marítima no va a perder, no va a enviar un barco. Usted dice, bueno, yo te lo envío y ustedes me pagan ese flete. Ustedes, para que conozcan esto, solamente tienen que ver cuál es el precio de un taxi que está frente a un supermercado o en el aeropuerto. Esos taxis que están ahí, que no tienen base, que no tienen radio, que están en el aeropuerto, y el precio de uno, de Uber o de una plataforma que sí tiene su base y que ellos andan. O sea, o se acerca al supermercado porque ha llevado una carrera, o se acerca al aeropuerto porque ha llevado una carrera. Entonces ese flete que tú pagas es menor, porque cuando tú le pagas el flete del aeropuerto al que te va a llevar, tú tienes que pagarle el flete de regreso vacío al aeropuerto, porque él no tiene base, no tiene forma de comunicarse, y es difícil que encuentre otra carrera para llevarla al aeropuerto. Por lo tanto, te va a cobrar el viaje de ida y el viaje de vuelta. Eso es lo que ha pasado con los fletes. Los fletes se han disparado hasta un 200 y un 300% en muchos casos. Hay fletes y hasta un 400%. Hay fletes que te costaban un furgón de 50 pies, $1,500, y están cotizándose sobre 9,000 y tantos de dólares. Ahora, ¿qué hace eso? Eso comienza a incrementar la inflación del producto. Pero cuando tú incrementas la demanda y no incrementas la productividad, porque no hay una productividad eficiente, entonces se crea escasez en el mercado. Y al crearse escasez en el mercado, entonces se disparan los precios. Y entonces, en esa situación, la República Dominicana, una economía atrasada, dependiente, poco desarrollada, con bajo nivel de tecnología, con bajo nivel de inversión
en investigación y desarrollo, dependemos mucho de la importación de combustible, como hemos dicho, y de lubricantes y de todo. Nosotros tenemos que importar la semilla mejorada, el abono químico y hasta abono orgánico que se puede producir aquí, lo traen también de fuera. Tenemos que importar la gran cantidad de medicamentos, tenemos que importar casi todo. Por eso es que se dice que en la República Dominicana existe un amarre entre la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, que es el PBI, que es la producción de bienes y servicios al interior de la economía, con la tasa de importación. Entonces, si nosotros, por un lado, se disparan los precios del petróleo, Goldman Sachs está planteando que los precios del petróleo pueden llegar a $110. Ojalá que no pase nada el miércoles y que esto comience a desinflar la especulación en el mercado y que los precios del petróleo comiencen a bajar. Pero no es muy fácil que los precios del petróleo comiencen a bajar. ¿Y por qué? Porque además del problema que hay con Rusia y Estados Unidos, porque no es entre Rusia y Ucrania, ni entre Rusia y Europa, entre Rusia y Estados Unidos, que es el que está denunciando que Rusia va a invadir. Mientras tanto, Ucrania, que se siente afectada, porque a Ucrania la han metido en esto, y entonces Ucrania está perdiendo más de $12.000 millones en inversiones. Un país que es de los más pobres de Europa, se le están retirando inversiones. Pero no solamente que se le están retirando inversiones, Ucrania está quedando cerrada. El espacio aéreo de Ucrania está quedando cerrado. ¿Y por qué? Porque las aseguradoras aéreas internacionales le están retirando el seguro a los aviones que vuelen a Ucrania, porque supuestamente Estados Unidos dice que va a haber una guerra y que Rusia va a invadir. Ahora, Rusia niega y dice que no va a invadir, que ellos están moviendo tropas en su frontera y tienen el derecho de mover su tropa en la frontera a donde ellos quieran moverlo. Y entonces Ucrania dice que ha tenido las informaciones que tienen los europeos, que tienen los norteamericanos, pero que ellos no le dan credibilidad a esas informaciones, que eso es mentira, que las informaciones que ellos tienen es que Rusia no va a invadir. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A la caída del bloque socialista y la fragmentación de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, la OTAN y Estados Unidos, decidieron no extenderse, eso se lo dijeron a Gorbachev, no extenderse hacia el este europeo. Pero desde ese momento hasta hoy, los norteamericanos y los europeos se han multiplicado por 2. O sea, eran 14 o 15 y andan alrededor de 30 naciones ex socialistas que hoy forman parte de la OTAN. ¿Y qué significa que esas naciones formen parte de la OTAN? Es que los lanzadores de cohetes o de misiles, los lanzadores de misiles hacia Rusia lo ponen muy cerca. Esto ha hecho que Rusia haga investigaciones y desarrolle lo que se conoce como misiles hipersónicos, de Mach 2 a Mach 20, lo que significa que son difíciles de detectar. Pero Rusia no quiere que Ucrania pertenezca a la OTAN. Ucrania ha solicitado unirse a la OTAN y los norteamericanos dicen que ella tiene todo el derecho. Muchas naciones, como es el caso de Alemania, entienden que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN porque hay un capítulo dentro de la OTAN que dice que una nación
que tiene problemas con otra, entonces no debe pertenecer a la OTAN porque arrastraría a las demás naciones al conflicto que esa nación tiene. Ucrania tiene un conflicto con Rusia por el tema del Donbass y por el tema de Crimea. Crimea fue anexada por Catalina la Grande en 1700 y pico a Rusia, o sea, forma parte de Rusia. Pero Ucrania y Rusia eran la misma nación. Por eso hemos hablado aquí y hablamos tensamente sobre lo que fue el Rus de Kiev. O sea, que eso iba desde el mar Caspio hasta el mar Negro y que tenía hasta lo que es Bielorrusia hoy como parte de Rusia. ¿Y ustedes saben cuál era la capital de Rusia? Kiev. Por eso se llama el Rus de Kiev. Con la intervención de los mongoles en el 2013, eso se fragmenta y vuelven a agruparse otra vez con el triunfo de la Revolución Rusa en 1920. Esas naciones que crean ahí, Ucrania no existía en el 16, el 17, con el triunfo de la Revolución Rusa. Ucrania no existía como Estado. Todo ese Estado comienza a integrarlo y se crea la República de Ucrania. Ahí, al triunfo de la Revolución Socialista en Rusia, se integran todas estas sociedades y esos pueblos periféricos que hacen su revolución se van integrando y el Soviet crea a Ucrania. Hay un personaje que es de Ucrania, que era Nikita Khrushchev, que fue presidente, y le pasa en el año 1954 a Ucrania lo que es Crimea, y se la pasa. Y Rusia mantiene una base militar. En ese momento no hubo ni declaraciones ni nada. De 1700 y pico, antes de los Estados Unidos invadir a México y tomar más de la mitad del territorio mexicano, Crimea pertenecía a Rusia. Pero esos pueblos de Donetsk y Lugansk en el Donbass, en lo que se conoce como el Donbass, son de origen ruso y lo que hablan es el ruso. Entonces, ahí se hace un referéndum en Crimea y el 96% de la población, cuando se da el golpe de Estado en el 2014, decide anexarse a Rusia porque su base es rusa, su origen es ruso, y hay un levantamiento en lo que se conoce como el Donbass, en Donetsk y Lugansk, toda esa república, y un enfrentamiento, y Francia y Ucrania y Rusia se van a Bielorrusia en Minsk y firman un acuerdo que se llama los acuerdos de Minsk para desescalar esos enfrentamientos. Esos acuerdos tenían como base inicial que Ucrania le permitiría la autonomía dentro de Ucrania, pero autonomía a esas dos repúblicas rusoparlantes, y iba a retirar toda la fuerza blindada y los cañones y equipo pesado de los alrededores de el Donbass, y que iba a haber un intercambio de prisioneros. Ese intercambio de prisioneros se dio, pero Ucrania recientemente comenzó a mover tropas al lado del Donbass,
pero no solamente tropas, comenzó a poner equipos pesados que permitieran el bombardeo del Donbass, o sea, de Lugansk y Donetsk. Rusia exige que se cumplan los acuerdos de Minsk. Ucrania decide que no va a cumplir esos acuerdos y los países de la OTAN, muchos, como el caso de Inglaterra y otros, comienzan a enviar armamento, equipos bélicos, equipos pesados, misiles para bombardear a Lugansk y a Donetsk. Entonces, Rusia, ante esa situación, decide hacer un movimiento de tropas alrededor de la frontera que tiene con esas repúblicas autónomas y que tiene con Ucrania. Ucrania entonces dice que se va a acercar a la OTAN, que va a solicitar ser miembro de la OTAN. Estados Unidos, al margen de lo que dicen otras naciones de Europa, dice que esta nación tiene el derecho de ello ser parte de la OTAN, cuando hay un capítulo que dice que una nación que está en conflicto no se puede ingresar a la OTAN. Putin dice, ok, si Ucrania ingresa a la OTAN, no solamente me van a poner lanzaderas de cohetes, de misiles, cerca mío, sino que la OTAN va a ser parte de una confrontación entre Rusia y Ucrania. ¿Y por qué? Porque Ucrania ha dicho que va a recuperar a Crimea, cueste lo que cueste. Entonces, después que Ucrania tenga el apoyo de la OTAN, pues aquí Ucrania va a decidir que va a ir. Esto hace que Putin se reúna con Macron, el presidente de Francia, para comenzar un proceso de desescalada. Macron le exige a Putin de que no invada a Ucrania. Putin le dice que en su papeles no están invadir a Ucrania, que él no tiene, su tema no es invadir a Ucrania, y que él puede hacer movimiento de tropas, escúcheme, él puede hacer movimiento de tropas dentro de su frontera, pero que él no va a invadir a Ucrania. En eso sigue el diálogo entre Macron y Putin, y Putin le hace saber, da duro sobre la mesa, y le dice a Macron, ustedes podrán tener más medios tradicionales de combate que Rusia, pero ustedes tienen que saber que Rusia es la primera potencia nuclear del mundo. Y en una guerra con Rusia, no crean que va a ser convencional. Ahí vamos a perder todo. Amenazó con una guerra nuclear. Entonces, esto hace que los precios del petróleo, que habían comenzado en una desescalada y habían caído por debajo de $90, estaban en $88, 89, comiencen a subir nuevamente y llegaran en el día de hoy a cotizarse hasta $95 o por encima de $95 el Brent. Ahora, la situación comienza, Inglaterra va y visita a Kiev, va el presidente, el primer ministro de Inglaterra, dice que va a apoyar a Kiev en todo. Entonces Putin decide hacer unos ejercicios con Bielorrusia y mueve los mejores aviones militares, los S-500 y S-400, misiles de sistema de intercepción de misiles, pero también lanzaderas,
lo mueve hasta Bielorrusia. Kiev está a tiro de Bielorrusia porque queda más cerca la capital de Ucrania, de Bielorrusia, que de Moscú o de Rusia. Entonces esto caldea. Entonces Biden llama a Putin y le dice que no invada. Biden da unas declaraciones que para Kiev son pésimas. ¿Por qué son pésimas? Porque él dice en las declaraciones cuando llama a Putin que Estados Unidos no va a poner soldados en Ucrania, porque cuando los soldados rusos y los soldados norteamericanos comiencen a combatir, eso va a traer el desarrollo de una tercera guerra mundial que sería funesto para la humanidad. Y es verdad, pero también retira entrenadores que tiene, saca a los embajadores. Entonces el mismo presidente de Kiev comienza a decir, pero ven acá, ¿y cómo es la ayuda que ustedes me están dando? Todo esto, este escalamiento está perjudicando a Ucrania grandemente porque se están retirando las inversiones, se están retirando, y ya en el día de hoy hay declaraciones o supuestas declaraciones donde el presidente de Kiev está diciendo que no va a acceder a la OTAN. Entonces vamos a ver cómo quizá esto ha incidido en que los precios pasen de $95 a alrededor de $92, $93 el barril de petróleo. Ahora, otro problema que tiene es el problema de la producción de petróleo. Muchos entendíamos que con estos altos precios de petróleo, el petróleo del esquisto iba a florecer e iba a ser extraído. Pero parece que muchas de las empresas que intervinieron en los precios de la extracción del petróleo de los esquistos, que son altamente contaminantes, y son altamente contaminantes porque estos petróleos, para extraerlo a alta profundidad, para perforar la pizarra de Quito, que es una roca, tú tienes que hacer doble perforación, una perforación vertical y una perforación horizontal para inyectar químicos y sales, y esto contamina los acuíferos. Por ejemplo, en Texas, que se trae petróleo de Quito, cuando tú abres la llave para extraer agua y beber, el agua sabe a combustible y sale, que he visto en YouTube, cargada de estos químicos, que cuando tú haces así y pones un vaso, prende un mechero y lo pone en el vaso y el vaso prende. Los niveles de cánceres y de todo esto se ha incrementado. Por eso yo pido cautela en la extracción de petróleo en agua profunda. La República Dominicana no debe meterse en eso, porque ahí va a valer más la sal que el chivo, como se dice vulgarmente, por la línea noroeste. Nos costaba más la sal que una libra de chivo en la línea noroeste. Para los que no saben lo que es la línea noroeste, son las 4 provincias que componen Mao Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, pero que tenemos una base común, una historia común, y comemos, y digo comemos porque yo soy de ahí, yo soy de Manzanillo, Montecristi, tenemos la misma cultura culinaria, o sea, nos encanta el chivo, pero el chivo se daba silvestre, o se da silvestre por allá, y lo que más come es orégano. Entonces, al darse el chivo silvestre, tú amarrabas un chivo y eso no te costaba casi nada. No estoy hablando ahora, hablo en la década de los 50, 40, 60, y había ese refrán por allá que vale más la sal que el chivo.
O sea, tú comprabas la sal y te salía más caro porque el chivo te salía regalado, tú nada más tenías que ir al monte a agarrarlo. Entonces, esta situación nos va a complicar a nosotros. Y nos va a complicar porque, primero, si nos contaminan los acuíferos marinos, el principal ingreso turístico que tiene la República Dominicana es el turismo y se va a ver afectado. Pero del turismo hay diversidades de desarrollo turístico. Está el turismo ecológico, el turismo de montaña, el turismo histórico, el turismo de salud, o sea, múltiples formas de turismo existen. Pero en la República Dominicana el turismo que más se ha afianzado es el turismo de sol y playa. Es el que menos se vincula a la economía nacional, pero ese es el que más se ha desarrollado. Y si con extracciones de petróleo, perforaciones de pozos, tratando de buscar petróleo, tal como Doro, decía una canción de ese gran cantautor argentino que murió en Guatemala, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Facundo Cabral, ese gran compositor, y lamentablemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y fueron a matar a otra persona y lo mataron a él. Pero es así. Facundo tenía varias canciones que me encantaban. Había una que decía: a veces yo me pregunto cuál es más ladrón, mi hermano, si aquellos que asaltan el banco o aquellos que los fundaron. Y a veces yo me pregunto el por qué me pregunto tanto. Eso eran canciones que desarrolló Facundo Cabral en la década de los 70, que fue que comenzó a oírse, donde había el desarrollo de ese cantapueblo, de las canciones protestas que comenzaron a perfilar cambios en América Latina. Después le hemos dado paso a un sinnúmero de cantantes y de canciones a través de lo que se conoce como el reggaetón, que más que canciones es un asesinato a la poesía y a la melodía. Pero los tiempos son así. Ojalá eso pase pronto. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Tenemos que los precios del petróleo, entonces las empresas que están en la perforación de esquisto, muchas quebraron. ¿Y cuándo quebraron? Porque fueron empresas que entraron rápidamente cuando los precios del petróleo comenzaron a escalar y llegaron hasta $140 el barril. Los precios se desescalaron y llegaron hasta $20. El coste de extracción de un barril de petróleo de esquisto andaba por alrededor de los $60. Me imagino que en esta escalada de costos que ha habido, estos precios se han disparado. Pero estas empresas, muchas se fueron a la quiebra porque no pudieron soportar la caída de los precios del petróleo por muchos años que ha habido. Entonces, ingresar nuevamente
para comenzar a perforar nuevos pozos, porque los precios están altos, tampoco es fácil, porque no se entra inmediatamente. Hemos hablado que la OPEC más decidió inyectar 400,000 barriles de petróleo días al mercado y solamente ha podido inyectar 90,000 barriles de petróleo día, lo que mantiene un déficit en la demanda porque se ha incrementado la demanda de bienes y también de petróleo dentro de esa demanda de bienes. ¿Por qué? Porque todos los bienes se producen con energía. Es ahí donde yo le digo que horizontalmente, verticalmente cruza y está en toda la etapa de la producción. En la producción de producto, o sea, de la llevada de la materia prima, el coste del transporte, el procesamiento de la materia prima, o sea, la transformación de eso en producto y la llevada de ese producto a los mercados. Entonces, además de ese incremento que ha habido en los precios debido al incremento de los chips y debido al incremento por la demanda especulativa que ha habido y por el incremento de los fletes, estamos ingresándole otro problema. Y eso le da duro a la República Dominicana. Y le da duro por una situación. La ley 112-00, que fija los precios del petróleo, establece una regla para poner los precios del petróleo. Primero, a cómo esté el WTI en el Golfo. No sé por qué se llevó el WTI, porque aquí se importa más producto terminado que petróleo crudo o cosas. No existe petróleo crudo, porque aquí lo que hay es una separadora y lo que traen es un subproducto para separarlo en 5 productos ahí en esa refinería, que su capacidad máxima son 50,000 barriles, pero que no llega a los 40,000 barriles de producción por la obsolescencia de esa separadora que se inauguró en el año 1973. Entonces, tenemos que, a como esté en el Golfo, el WTI, que hoy está a 92, 91, vamos a ver, no lo he enviado, pero lo voy a buscar aquí en el celular. Bueno, el Brent está a 93.90 en este momento y el WTI está a 92.64. Al cerrar la semana se toman el precio y se evalúa a cómo está y se saca una media, ya lo explicó para allá, y entonces ese es el precio que se debe poner. Pero hay otro componente, y es que si se aplica ese componente, va a crear un sistema inflacionario que puede arrastrar a problemas sociales en la República Dominicana, y es tomar el nivel de inflación de los últimos 3 meses, que es el índice de precios, e indexar ese precio al petróleo, al petróleo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el precio que cuesta el WTI en el Golfo en ese momento. El precio a que se compra la factura FOB del producto, se fija. El seguro que se le compra a ese flete, al transporte. Entonces se va a tener el seguro y el flete que toma ese barco hasta traerlo aquí a República Dominicana y depositarlo en los almacenes que está. Pero va a tener otro componente, que es el costo de las operaciones bancarias. ¿Cuál es el costo de operaciones bancarias? Y va a tener
otro componente que es incendiario también, que es el coste a como esté la tasa de cambio. Recuérdense que aquí no se vende petróleo, no se vende combustible en dólares, ni se vende combustible en euros, ni se vende en pesos dominicanos. Entonces, a ese precio se le pone el 57 tanto que está la tasa de cambio. A eso se le pone el ad valorem, que han sido medidas que se han creado después de la ley 112-00, que son medidas para, que crean mayores niveles de inflación en los precios del petróleo. Y a eso también hay otros impuestos que se le ponen y otros gastos hasta llevar los pagos del el petróleo, después de liquidado en aduana, de todos los impuestos que tiene, llega al almacén y se le pone el coste de almacén y de transportes internos. Ahora, ¿qué pasa? Si por el efecto de importación, porque se incrementan las importaciones, el nivel de endeudamiento de la República Dominicana se ve acogotado, aunque no se ha subido todavía la tasa de interés bancaria, pero para nuevos préstamos los norteamericanos plantean que a partir de marzo va a subir 25 puntos la FED y que esto va a incidir en un incremento en el endeudamiento. Eso no va a afectar a nosotros, va a salir. La reserva monetaria que tiene el Banco Central es grande, te da hasta para 3 meses de importación, pero si los precios siguen al alza internacional, no solamente de los combustibles, sino de todo, las importaciones se hacen en términos de mercancía menos, pero en términos numéricos mayor. Aunque tú importes menos, el nivel es mayor, la salida es mayor. Y si el Banco Central no tiene en un momento determinado para inyectar dinero en el mercado, esa tasa de cambio se dispara y puede llegar al 60, 65, 70 por 1. Y este es otro componente inflacionario que se le agregaría a la economía nacional. Por eso yo digo que antes de estar hablando de una reforma constitucional, vamos a ver qué se va a hacer primero, con una reforma a la ley de hidrocarburos para quitarle todo ese peso, pero también ver cómo nosotros podemos amarrar los ingresos que el Estado está recibiendo de el sector que tenga mayor dinamismo en la economía, y que el Estado, que está dejando de cobrar en turismo, porque hay la posibilidad de que el turismo en Europa, por esos enfrentamientos, caiga, pero puede ser que la República Dominicana se incremente el turismo. Entonces, hay algunas exenciones que tienen los hoteles y las inversiones en el área turística, que sería bueno ponerle que paguen eso para el Estado recuperar parte de los ingresos que tenía para hacerle frente a la economía, pero aquí está recibiendo divisa fuerte a la economía nacional. Pero hay otro renglón que ha tenido cierto dinamismo, que es la zona franca. Entonces, cobrarle no los niveles de impuestos que pagan el sector de inversión de la República Dominicana, pero sí un impuesto que le permita también al Estado recibir dinero, para no penalizar más a los productores nacionales que no son competitivos muchas veces con estas inversiones de zona franca, porque estos tienen una serie de incentivos aquí y fuera de aquí cuando se exporta. Entonces, esto
no podemos quitarle competitividad a la empresa nacional. ¿Por qué? Porque la empresa nacional invierte aquí y deja sus beneficios aquí y crea el dinamismo económico aquí. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Les decimos que este programa se transmite por Cananga Televisión a las 9 de la noche, todos los días de lunes a jueves, y es de lunes a jueves porque el viernes a esta hora y por este espacio se transmite Belleza es algo más con Miriam Cabrera. Nos vamos y les deseamos un feliz 14 de febrero y hasta mañana.